La beta-oxidación de los ácidos grasos es una reacción catabólica de liberación de energía. En este video vamos a hablar de la activación del ácido graso, el transporte del ácido graso activado a la mitocondria, reacciones de la beta-oxidación, balance energético de la beta-oxidación y la regulación. En el citosol, los triacilgliceroles pueden hidrolizarse por una reacción de lipólisis, liberando ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos deben activarse en forma de acilcoenzima A y luego ellos deben entrar en la mitocondria porque dentro de la matriz mitocondrial es donde se encuentran todas las enzimas de la ruta de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Allí en la mitocondria, los ácidos grasos activados pueden oxidarse para liberar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para completar su fase o su proceso de oxidación. Comenzamos con la activación del ácido graso. De manera resumida, el ácido graso, en este caso un ácido graso saturado de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, por la acción de la enzima acilcoenzima A sintetasa, reacciona con una molécula de ATP y con una molécula de coenzima A. El ATP se hidroliza hasta AMP más pirofosfato inorgánico, sale una molécula de agua y la coenzima A se une de manera covalente a través de un enlace de alta energía en el extremo carbonilo del ácido graso para formar un ácido graso activado que se llama acilcoenzima A. La coenzima A que está ingresando, estamos representando ahora dentro de la cajita de puntos de color rojo, se une de forma covalente al extremo carbonilo del ácido graso. Los ácidos grasos, una vez que están activados, deben entrar a la matriz mitocondrial. Se utiliza para esto un sistema de transporte en donde participa inicialmente la enzima carnitina aciltransferasa 1, que toma una acilcoenzima A, una molécula de carnitina, y transfiere la carnitina al grupo acilo, liberando la coenzima A y liberando una molécula de acilcarnitina. El ácido graso unido a la carnitina puede ahora pasar a través de la membrana interna mitocondrial, a través de una proteína translocasa que permite la entrada de acilcarnitina, y allí en la matriz mitocondrial otra enzima que está anclada a la membrana interna de la mitocondria, carnitina aciltransferasa 2, cataliza la reacción contraria en la cual una molécula de coenzima A desplaza a la carnitina, libera la carnitina y el ácido graso se une nuevamente a la coenzima A para formar otra vez el ácido graso activado en forma de acilcoenzima A. La carnitina pasa nuevamente hacia el espacio intermembranal en ese proceso conjuntamente con la translocasa. Por cada acilcarnitina que entra a la matriz mitocondrial, sale una carnitina hacia el espacio intermembranal. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, comienza el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos. En la primera reacción se forma un doble enlace en configuración trans por la remoción de un hidrógeno de los carbonos alfa y beta del ácido graso activado, catalizado por la flavoenzima acilcoenzima A deshidrogenasa. Este es el ácido graso activado, acilcoenzima A. La enzima acilcoenzima A deshidrogenasa es una flavoenzima porque utiliza FAT como coenzima. En una reacción de óxido-reducción, el FAT se reduce y se oxidan los carbonos alfa y beta del ácido graso activado. En consecuencia, se forma un doble enlace, ya que el FAT se ha llevado dos átomos de hidrógeno
con sus correspondientes electrones. Y se forma un doble enlace en configuración trans para formar un intermediario delta 2 trans enoil-CoA. Estos FAT reducidos pueden ir a la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, y cada FAT que ingresa a la cadena respiratoria produce 1.5 ATP. Este es el carbono alfa y el carbono beta, y estos ácidos grasos tienen 18 átomos de carbono. En la siguiente reacción ocurre la hidratación del doble enlace por la enoil-CoA hidratasa para formar beta-hidroxiacil-coenzima A. Aquí está el ácido graso de la reacción anterior. La enzima enoil-CoA hidratasa introduce una molécula de agua, actúa siempre a nivel de los carbonos alfa y beta, por eso se llama beta oxidación de ácido graso, y se forma un grupo hidroxilo en el carbono beta para producir un beta-hidroxiacil coenzima A. El carbono alfa y el carbono beta, que son los que siempre se va a realizar las reacciones, y aún seguimos teniendo un ácido graso de 18 átomos de carbono. En la tercera reacción ocurre deshidrogenación dependiente del NAT, del hidroxiacil coenzima A por la enzima beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa para formar un beta-cetoacil coenzima A. Partimos de la estructura del esquema anterior. El producto final de la reacción anterior es el beta-hidroxiacil coenzima A. La enzima es la beta-hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa, que utiliza NAT oxidado y se reduce al final de la reacción. Quiere decir que toma 2 electrones del ácido graso del beta-hidroxiacil. El NAD reducido va a la cadena respiratoria y allí produce 2.5 ATP. Se forma al final de esta reacción un beta-cetoacil-CoA. En el carbono beta hay un grupo cetónico debido a que el NAD se ha llevado 2 protones con sus equivalentes reductores de los carbonos, del carbono beta específicamente. Y siguen siendo compuestos de 18 átomos de carbono. En la cuarta reacción ocurre la ruptura del enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, catalizada por la beta-cetoacil coenzima tiolasa en una fragmentación tiólica para formar un acetilcoenzima A libre y un nuevo ácido graso activado llamado acilcoenzima A, que contiene 2 átomos de carbono menos que el ácido graso inicial. Comenzamos con la estructura del producto de la reacción anterior. La enzima es la beta-cetoacil coenzima A tiolasa. La ruptura va a ocurrir entre el carbono alfa y el carbono beta, señalado con la flecha amarilla, entre el carbono alfa y el carbono beta. Entra una molécula nueva de coenzima A, sale el acetilcoenzima A, el fragmento acetilcoenzima A que proviene del beta-cetoacil coenzima A. Y la nueva coenzima A que está ingresando se une de forma covalente al extremo carbonilo del ácido graso que queda ahora con 2 carbonos menos. Este acetilcoenzima A va al ciclo del ácido cítrico para completar su proceso de oxidación. Este ahora es el nuevo acilcoenzima A, tiene ahora un nuevo carbono alfa y un nuevo carbono beta, en donde va a volver a ocurrir nuevamente estas 4 reacciones que acabamos de ver. Y se van a seguir repitiendo de forma sucesiva y secuencial para ir liberando, cada vez que termina la cuarta reacción, un nuevo fragmento acetilcoenzima A, reduciéndose en 2 carbonos por cada vuelta que da en estas 4 reacciones.
Por lo tanto, el ácido graso que inicialmente tenía 18 carbones, ahora tiene 16. Pero allí no ha terminado el proceso de beta-oxidación. Estas 4 reacciones vuelven a repetirse para volver a liberar otros acetilcoenzima A y así sucesivamente hasta que finalmente se elimina de la estructura todos los fragmentos de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A. Vamos a ver un esquema general de este proceso de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Se inicia con un ácido graso con un número de carbonos N, una molécula de ATP permite la activación del ácido graso. Inicialmente el ATP se hidroliza hasta AMP más PPI, por lo tanto, la hidrólisis de esta molécula de ATP que se gasta en la activación del ácido graso equivale a que se consumen 2 moléculas de ATP, porque el pirofosfato se hidroliza posteriormente. Por lo tanto, cuando el ATP se hidroliza hasta AMP más PPI, eso equivale a la hidrólisis de 2 moléculas de ATP. El adenilato de ácido graso, que es un intermediario en el proceso de la activación del ácido graso, finalmente, cuando ingresa la molécula de coenzima A, se forma el ácido graso activado, que lo llamamos ahora acilcoenzima A. Luego, en el espacio intermembranal, la acilcoenzima A interactúa con una molécula de carnitina para formar acilcarnitina. Luego ocurre el transporte a través de la membrana mitocondrial interna. La molécula de acilcarnitina ingresa al interior de la matriz mitocondrial y luego ocurre la reacción contraria en la cual el acilcoenzima A vuelve a formarse y liberando la carnitina. Luego comienzan propiamente las reacciones de la beta-oxidación. Primero ocurre una deshidrogenación donde se produce un FAD reducido, ocurre hidratación, ocurre otra reacción de óxido-reducción con la producción de un NAD reducido, ocurre una tiólisis en donde ingresa una coenzima A y se libera un fragmento de acetilcoenzima A que se lleva los primeros 2 carbonos de este ácido graso en un proceso de oxidación. Lo que queda del ácido graso es ahora un acilcoenzima A con 2 carbonos menos, con 2 átomos de carbono menos. Y luego se repite a partir de la reacción número 1 de la beta-oxidación n cantidad de veces dependiendo de cuántos átomos de carbono tenía inicialmente el ácido graso que entró en la ruta de oxidación. El acetilcoenzima A va al ciclo del ácido cítrico. Si hacemos un esquema de las reacciones, comenzamos con la activación y transporte. En la activación, en primer lugar, ocurre la adenilación. La activación se da en 2 etapas. En la primera etapa se une con el AMP y en la segunda etapa es cuando ocurre la acilación con la coenzima A para formar acilcoenzima A. En la tercera etapa se une la carnitina para formar acilcarnitina y una cuarta etapa de transporte a través de la membrana mitocondrial interna. Luego de eso ocurre la reconjugación con la coenzima A para formar nuevamente acilcoenzima A. Después que está dentro de la matriz mitocondrial, comienza la beta-oxidación propiamente dicha. En una primera vuelta ocurre una primera reacción de deshidrogenación, donde se libera el FAD reducido. En la segunda reacción, una hidratación con una molécula de agua. Luego ocurre otra deshidrogenación, donde se produce un NAD reducido. Y finalmente la fragmentación tiólica, que libera un acetilcoenzima A y un acilcoenzima A con 2 carbonos menos. Y esas 4 reacciones de la beta-oxidación se repetirán en ese acilcoenzima A
tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, necesita 7 vueltas de beta oxidación. El número de vueltas lo podemos calcular con el número de carbonos entre 2 menos 1. Debemos restarle 1 porque en la última vuelta, cuando solo quedan 4 átomos de carbono, salen los 4 últimos carbonos sin necesidad de dar una última vuelta. Y libera en total el ácido palmítico 8 fragmentos de acetilcoenzima A. Cada fragmento de acetilcoenzima A se lleva 2 carbonos del ácido graso. Por lo tanto, dividimos el número total de carbonos, que en el ácido palmítico son 16, entre 2 y eso da 8. El número de acetilcoenzima A es igual al número de carbonos entre 2. Para calcular cuánta energía se puede desprender o se puede producir de la beta-oxidación de un ácido graso saturado, vamos a realizar este ejemplo con el ácido estiárico o estiarato, que tiene 18 carbonos y 0 insaturaciones. Primero calculamos cuántas moléculas de acetilcoenzima A se producen en la beta-oxidación. Ya sabemos que es igual al número de átomos de carbono del ácido graso dividido entre 2. Luego calculamos el número de vueltas que tiene que pasar ese ácido graso por las 4 reacciones de la beta-oxidación. Eso es igual al número de átomos de carbono del ácido graso dividido entre 2 y le restamos 1. Sabiendo que la oxidación de un acetilcoenzima A genera 10 ATP en el ciclo del ácido cítrico, sabiendo que por cada vuelta de beta-oxidación se produce un FAT reducido y un NAT reducido que van a la cadena de transporte mitocondrial, y que en el acoplamiento de la cadena de transporte electrónico con la fosforilación oxidativa, por cada FAT reducido se produce 1.5 ATP, por cada NAT reducido se produce 2.5 ATP, podemos sacar ahora las cuentas y decir que el estiarato, al beta-oxidarse, produce 9 moléculas de acetilcoenzima A en 8 vueltas de beta-oxidación. En esas 8 vueltas de beta-oxidación, vamos a ver cuánta energía se produce. Los 9 acetilcoenzima A que entran al ciclo del ácido cítrico producen 9 por 10, 90 moléculas de ATP. 8 FAT, porque son 8 vueltas, multiplicado por 1.5 ATP, eso da 12 ATP. 8 NAT reducidos, multiplicado por 2.5 ATP, eso da 20 ATP. Luego de sumar todo esto, debemos restar 2 moléculas de ATP que se gastaron en la activación del ácido graso, y eso da una producción neta de 120 moléculas de ATP por cada mol de estiarato que se oxida. Y ustedes tienen como tarea realizar el balance energético de la beta-oxidación de un ácido graso saturado llamado palmítico. Investiguen cuál es el ácido palmítico, calculen el balance energético y luego voy a hacerles una tarea al respecto. Regulación alostérica de la beta-oxidación. La beta-oxidación, como la mayoría de los procesos metabólicos, tiene que ser regulada, bien sea activándose o inhibiéndose, dependiendo de los requerimientos de la célula. En el citosol, la glucosa entra en una ruta oxidativa llamada glucólisis, en la cual va pasando secuencialmente por diversas reacciones hasta finalmente oxidarse parcialmente hasta piruvato. El piruvato entra en la mitocondria, allí se descarboxila para formar acetilcoenzima A, que puede tener diferentes destinos. El destino energético es entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para oxidarse completamente
hasta CO2. Dependiendo de las condiciones de la célula, si hay suficiente glucosa que se está oxidando por la glucólisis y está llegando suficiente acetilcoenzima A que se condensa con el oxalacetato en una primera reacción del ciclo del ácido cítrico para formar citrato, y si hay suficiente cantidad de citrato en esa célula dentro de la matriz mitocondrial, una parte de ese citrato sale al citosol. Allí puede convertirse nuevamente en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede entrar en una ruta llamada lipogénesis, en la cual se convierte en malonilcoenzima A para ir a la síntesis de los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden activarse para formar acilcoenzima A. Los ácidos grasos activados para poder oxidarse deben entrar a la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena corta pueden pasar libremente, pero los ácidos grasos de cadena larga necesitan un mecanismo de transporte para poder ingresar a la matriz mitocondrial. Este mecanismo de transporte se encuentra en el espacio intermembranal, es decir, entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Allí hay una enzima, en el espacio intermembranal, hay una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1, que permite la entrada del ácido graso conjugado con la carnitina en forma de acilcarnitina hacia la matriz mitocondrial. La enzima clave regulatoria para la beta-oxidación es precisamente esta enzima, la carnitina aciltransferasa 1, que permite o que cataliza ese transporte. Y el regulador alostérico de esa enzima es el malonilcoenzima A, que actúa como un regulador alostérico negativo. Cuando aumenta la concentración de glucosa que se oxida y aumenta la concentración de citrato en el citosol, aumenta también la concentración de malonilcoenzima A. Entonces él inhibe a la carnitina aciltransferasa 1 para inhibir la entrada de los acilcoenzima A de cadena larga a la matriz mitocondrial, inhibiendo de esta forma la beta-oxidación. Esto permite que durante las condiciones de buena alimentación, en donde hay o existe suficientes nutrientes y suficiente energía, se activa la síntesis de los ácidos grasos y se inhibe la beta-oxidación de los ácidos grasos. En el próximo video vamos a hablar del metabolismo de los cuerpos cetónicos.